Buenas tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend, nos acompaña Oscar Vidarte. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con los titulares. Salah Abdeslam ha sido capturado, el terrorista más buscado en Europa por su presunta participación en los atentados de noviembre en París. Fue detenido en el barrio de Molenbeek, en Bélgica, luego de una redada en la que resultó herido. La noticia ha sido confirmada por el primer ministro de Bélgica y el presidente francés. Una decisión judicial ha permitido a Luis Ignacio Lula da Silva ejercer el cargo de ministro de la Casa Civil luego de ser anuladas las dos medidas cautelares que ordenaron suspender los efectos de su toma de posesión en Brasil. La Unión Europea y Turquía llegaron a un acuerdo para aliviar la crisis migratoria que se vive en la región por el conflicto en Siria. Por cada ciudadano sirio enviado de regreso, la Unión Europea aceptará a uno de los ya asentados en Turquía. La Policía contra el Terrorismo de Bélgica capturó al yihadista Salah Abdeslam, acusado de ser integrante del grupo que perpetró los atentados de París el 13 de noviembre del 2015 y que dejaron 130 personas muertas. El presidente francés, François Hollande, calificó el objetivo como un trabajo intenso, minucioso y profesional. Los detalles en el informe. Estaba prófugo desde hace varios meses tras haber perpetrado los ataques a cafés, un concierto de rock y un estadio en París el 13 de noviembre en los que murieron 130 personas. Pero finalmente el yihadista Salah Abdeslam, de 26 años, fue capturado en un gran operativo realizado por la policía belga que dio con su paradero en el barrio de Molenbeek, muy cerca del lugar donde vivía con su familia. Abdeslam resultó herido en una pierna por los disparos de los oficiales. En las primeras horas la información fue muy confusa, pero medios locales fueron informando también de un segundo detenido, una tercera persona prófuga y que se registraron un par de explosiones en el barrio donde se desarrolló la búsqueda. La detención se produjo mientras los líderes de la Unión Europea estaban también en Bruselas, reunidos en una cumbre sobre inmigración y refugiados. El presidente francés François Hollande ha seguido y celebrado la operación junto al primer ministro belga Charles Michel. Tengo el deber de hacerles saber que arrestamos a Salah Abdeslam durante los registros domiciliarios relacionados con las investigaciones de los atentados del 13 de noviembre, luego de que nuestras fuerzas de seguridad intervinieran en Molenbeek esta tarde. Ha sido un intenso y meticuloso operativo, un trabajo profesional que ha dado importantes resultados en la lucha contra el terrorismo, resultados muy importantes en la lucha por la democracia y por los valores que queremos encarnar. Des attentats du 13 novembre a París y a Saint-Denis. Abdeslam había sido el gran objetivo de las fuerzas de seguridad belgas. Escapó precisamente de Molenbeek pocos días después del atentado de París y sus huellas fueron encontradas en una vivienda de un distrito cercano semanas después. Salah es hermano de Brahim Abdeslam, de 31 años, integrante también del comando que atentó aquella noche en París, que acabó haciéndose estallar tras descargar su fusil. La policía francesa cree que Salah Abdeslam, que acaba de ser capturado en Bélgica, fue quien llevó en su carro a los tres terroristas que intentaron entrar al estadio de Francia en Saint-Denis, donde se jugaba un amistoso y con partido de fútbol amistoso con la participación del presidente francés. Esos tres terroristas no pudieron entrar, pero se hicieron explotar. Él es acusado, considerado uno de los que los llevó hasta ahí. Luego se encontraron sus huellas en un chaleco explosivo y él logró huir, por lo que se cree que pudo haber cambiado
de opinión y no haberse suicidado con ese chaleco. El tema es que, y lo que resulta sorprendente, es que incluso fue detenido en el carro en su ida a Bélgica, fue interrogado y luego lo dejaron ir. Bueno, ha estado prófugo desde noviembre, que ocurrieron los atentados, hasta hoy, que ha sido capturado, y lo importante, que ha sido capturado vivo, lo que puede significar información. Definitivamente es positivo que sea atrapado uno de los que cometían los atentados de noviembre del año pasado en la ciudad de París. Sin embargo, las críticas, como tú bien has señalado, respecto a la poca eficiencia de los servicios de inteligencia justamente para poder detener o perseguir o tener pues alerta frente a personajes que tuvieron contacto con el Estado Islámico sigue siendo lamentable. Es más, él ha sido atrapado porque hicieron otra redada el día martes en la cual murió una persona, también de origen pues de perfil islámico al parecer. Y esta persona, por ejemplo, que es al cual se le encontró con información del Estado Islámico, no tenía ningún vínculo, o por lo menos no estaba siendo seguido por las fuerzas de inteligencia o los servicios de inteligencia belgas, lo cual nos demuestra que existen personajes que no están siendo seguidos, a diferencia del que han atrapado el día de hoy, que sí estaba siendo seguido y que más bien lo dejaron en total libertad en sus movimientos, permitiéndoles ir a París y cometer los atentados. Un poco para explicar qué difícil es el trabajo de inteligencia y qué difícil es la presencia del Estado Islámico dentro de los países europeos, a tal punto que aproximadamente los 20.000 yihadistas extranjeros que pelean en el Estado Islámico, 4.000 son belgas, mayoritariamente franceses y alemanes. Sin embargo, cuando se ve en relación al porcentaje de su población, el país que brinda mayor cantidad de yihadistas es Bélgica. Por eso las discusiones que hoy se generan y que ya me parece que son preocupantes, es Molenbeek, este barrio de origen pues árabe con mucha presencia islámica, y uno dice, pues ya inclusive en diarios belgas le están llamando nido de yihadistas, ¿no? Términos que además fracturan la sociedad belga. Ya fracturada. Ya de por sí fracturada frente a lo que puede ser el odio y el ascenso de la extrema derecha frente a lo que es la comunidad árabe o islámica, haciendo cápita de sus diferencias. Sin embargo, Molenbeek ya parece ser pues la representación del yihadismo en Europa, básicamente por unos cuantas personas, por unos cuantos. Además hay que tener que la presencia pues norafricana, por ejemplo, en Molenbeek data de la década de los 70, es decir, hace 40, 50 años, y hay 2, 3 generaciones de belgas pues en Molenbeek, que sería muy injusto llamarlos niños yihadistas, pero ya comenzaron a ver los estudios sociales con respecto a Molenbeek y darse cuenta que, por ejemplo, el 45% de los jóvenes en Molenbeek, que son básicamente de origen pues norafricano, fundamentalmente, es desempleado. Entonces, ¿cómo es posible atender o qué hacer con ese porcentaje de la población tan alto, joven, que no tiene acceso a trabajo y que puede verse ante el fracaso y la desesperación, puede verse atraído, y además ante el hecho de no sentirse ni siquiera belga, puede verse atraído por ese tipo de discursos radicales que comienzan a proliferar no solamente en el mundo, no solamente en el mundo árabe, no solamente en Medio Oriente, también en Bélgica y en Molenbeek. Así que me parece que la cuestión se complejiza y creo que merecería análisis de diferentes ángulos, porque el tema es mucho más complejo. Y ahí entra también un punto interesante. Lo que están analizando es que en la mayoría de casos la fanatización de estos jóvenes, en el caso belga, por ejemplo, no se da en las mezquitas, se da a través de las redes sociales. Exacto. O de la calle. A pesar de que también han identificado que no solamente hay 21 mezquitas en Molenbeek, sino que comienzan a aparecer, y eso es lo que han identificado las autoridades belgas, ya igual, digamos, religiosos, pues con un discurso más o menos radicalizado. Esto sumado al papel de las redes, esto sumado al desempleo, esto sumado a la poca integración que esta tercera, cuarta generación de belgas de origen pues norafricano o árabe no están teniendo con el país, esta fractura que existe, este discurso pues ultraderechista, todas son razones para pensar pues y para entender cómo comienza a generarse el germen de lo que es este radicalismo islámico. Sin estigmatizar a Molenbeek, lo que sí se ve es que ha tenido una red de protección muy importante para haber podido permanecer clandestino desde noviembre del año pasado en Bélgica. Además cerca a la casa de sus familiares, lo cual es lo más curioso.
lo cual también no solamente hay que rescatar la red de protección que puede existir, lo cual también es una crítica a los servicios de inteligencia pues belgas, en tanto pues este sujeto, seguramente el más perseguido en los últimos meses en esta parte de Europa, no haya sido pues identificado, y además por las fotos caminando por la calle, no haya sido identificado por los servicios de inteligencia y hayan demorado 4 meses en poder atraparlo, lo cual podría generar en otras circunstancias, no en esta estando Hollande en Bruselas, una crítica por parte de las autoridades francesas. No, y esa ha sido una feliz coincidencia para Hollande también, que haya estado al otro lado de la ciudad en esta cumbre para encontrar solución al tema de los refugiados que llegan a Europa, y además él ha expresado algo importante, ¿no? Le ha dicho: en este momento yo lo que estoy pensando es en las víctimas y en sus familiares. Exacto, sí, me parece, el mensaje de Hollande ha sido muy tranquilo, y la verdad es que ha demostrado, pues, como en su momento fue Osama Bin Laden para Estados Unidos, creo que este sujeto era pues el símbolo de lo que había significado los ataques de noviembre del año pasado, y creo que el hecho de atraparlo ya más vivo es una victoria y es un logro, aunque nuevamente creo que como él pueden haber muchos más que están regresando o que ya regresaron, que o son vigilados o no son vigilados, por lo cual después los servicios de inteligencia tienen que estar sumamente alertas. Y sobre este acuerdo que se estaba firmando en el otro lado de la ciudad, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR dijo que ese acuerdo de la Unión Europea y Turquía podría violar la ley internacional. Es el principio de un sirio sí, un sirio no, un sirio que entra, otro sirio que sale, es decir, que por cada ciudadano sirio enviado de regreso, la Unión Europea aceptará a uno de los ya asentados en Turquía o regresando de Grecia. Veamos de qué se trata ese acuerdo.